Dios nos bendiga, hermanos, esta noche. Aquí estamos una vez más en nuestro lugarcito de grabación para llevar a cabo nuestra reunión de jueves. Como decía la reunión pasada, acuérdense que no podemos usar mucho tiempo vía redes sociales. Entonces les pido que tomen un tiempo en casa para orar. Orar por las familias, orar por la iglesia. Acuérdense que el propósito de la reunión de jueves es orar por la iglesia. Entonces, aquí estamos, llevando a cabo nuestro estudio y vamos a checar la tarea que asignamos la semana pasada. En esta ocasión estamos haciendo un formato un poquito diferente. Aquí vamos a estar dialogando Yoba y yo. Así es. Y me da gusto, fíjense que en un caso en particular me da gusto de que Yoba esté aquí conmigo, que estemos aquí compartiendo, porque en días pasados Yoba nos pegó un susto y gracias al Señor todo ha cambiado y por eso podemos estar juntos aquí, ¿verdad, Yoba? Así es. Te asustaste, Yoba? Sí, la verdad sí me asusté. Sí me preocupé por la situación que estamos pasando ahorita en el país. Pero Dios es fiel, hermanos. Amén. Dios es fiel y pues, heme aquí. Aquí estamos ya con ansias de aprender y seguir estudiando la palabra de Dios. Leemos y releemos y nunca dejamos de aprender. Estamos ya con ganas de empezar este estudio del Evangelio de Juan, aquí con el pastor y pues compartiéndolo con ustedes allá en casita. Ujú. Y vamos a hacerlo simple, así como lo anuncié el jueves pasado, ¿ok? También hemos estado hablando con muchos de ustedes, hoy especialmente durante el día vimos muchos, más bien ayer, fue ayer cuando vimos muchos mensajes de muchos de ustedes ahí en nuestro grupo de WhatsApp y me llenaba de alegría al ver la bendición de Dios en todos, la protección del Señor. Y síganos escribiendo, hermanos. Es bueno saber unos de otros, por lo menos a través de ese medio. Y cuando tengan chance, échense una llamadita entre ustedes. ¿Ok? Ahí en el grupo de WhatsApp están los números de teléfonos. Yo creo que ustedes tienen un directorio de los hermanos de la iglesia. Échense una llamadita y pregúntense cómo están y rompan el extrañamiento a través de teléfono. ¿Ok? Entonces échese una llamadita con la ayuda del Señor. Bueno, vamos a orar esta noche y vamos a comenzar nuestro diálogo en el Evangelio de San Juan. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida que nos das, gracias por la salud y tenemos como motivo de gratitud especialmente la salud de Yoba, que pasó por unas horas difíciles los días pasados, pero ahora podemos ver la muestra de tu favor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu sanidad en su cuerpo. Gracias por los contactos que nos permitiste tener, Señor, para poder acertar en el padecimiento en el cuerpo de Yoba y ahora poder estar juntos aquí dialogando de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a comprender las Escrituras y lo que comentemos aquí, Señor, sea de bendición para todos los que alcanzan a escucharnos a través de este video. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con nuestra Biblia y en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pues recordando, Yoba, dejamos de tarea, dejamos varias tareas, hermanos. La primera es leer los capítulos 1 al 5 del Evangelio de Juan. Bien pudieron haberlos leído una sola vez durante la semana de jueves a jueves. Bien pudieron haberlo leído cada día, los 5 capítulos un día, los 5 capítulos otro día y así. Hermanos, vamos a terminar de leer el Evangelio de Juan en unas 3 o 4 semanas. Yo sé que lo pueden hacer en un día, pero en esta manera, si lo leemos los 5 capítulos yo a cada día, vamos a terminar casi memorizando el Evangelio de Juan. Así es, eso es lo bueno de tener este estudio, que vamos a leer y releer y vamos a encontrar de verdad, hermanos, verdades que son de bendición para nuestra vida. Ajá, esa es una de las tareas. Otra de las tareas era escoger un versículo en particular de cada capítulo. Y vamos a hacerlo así. Y dense cuenta que al final vamos a tener, nada más del Evangelio de Juan, Jehová, 21 versículos. Podemos decir favoritos, podemos decir versículos que nos hablan, que podemos decir, híjole, este versículo a mí me impactó por esto, sentí que Dios me habló,
¿verdad? Ahorita vamos a compartir los nuestros, Jova. Claro que sí. A ver si coincidimos en alguno. Muy bien, excelente. Pero usted ya tiene ahí sus versículos, ¿verdad? Y con una marquita en la Biblia, si para usted no es pecado, póngale una marquita en la Biblia y así cuando diga, este versículo me gusta, ¿dónde está? Aquí está, lo tengo marcado. Y mire, va a ser, es una delicia ir a las Escrituras y conocer nuestra propia Biblia y encontrar los pasajes que queremos, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las tareas, tener un versículo favorito y memorizarlo. Ahora, dense cuenta de esto. En esta semana memorizamos 5 versículos. En la próxima semana vamos a memorizar otros y otros y otros. Y al final del estudio de Juan hemos memorizado, si lo queremos, 21 versículos. Es una maravilla, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en materia en el capítulo 1. Abran sus Biblias en San Juan, capítulo 1. Ahí es donde vamos a estar aquí por unos minutos. Y tiene muchos temas. El Evangelio, el capítulo 1, Jova, tiene varios temas, porque acuérdense que tenemos la Biblia separada en párrafos, ¿verdad? ¿Cuántos temas tiene el capítulo 1, Jova, ahí en tu Biblia? Bueno, aquí puedo ver que son 1, 2, 3, 4, 5 temas tiene el capítulo 1. Sí, hay diferentes maneras de separarlo. Sí. Por ejemplo, en mi Biblia yo tengo 1, 2, 3. Tengo solamente cuatro separaciones en el capítulo 1. Tengo el primero como el verbo hecho carne. ¿También? El verbo hecho carne, sí. ¿El segundo cuál tienes ahí? Testimonio de Juan el Bautista. ¿Es correcto? ¿Y el tercero? El tercero tengo aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, ajá. El cuarto sería los primeros discípulos. Ándale, mira, yo lo tengo incluido ese en el del Cordero de Dios, yo creo. ¿Y luego? Y finalmente Jesús llama a Felipe y a Natanael. Es correcto, ajá. Sí, son 5 temas, no vamos a verlos como tales, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas preguntas. Jova, en este capítulo 1, según el versículo 4, ¿sí?, de este capítulo 4, ¿quién creó la vida y es la luz para la gente? Ok, bueno, literalmente la palabra de Dios dice en el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y está hablando de Jesucristo. De Jesucristo. Así es. Es muy importante, Jova, reconocer eso, ¿no? Que Jesucristo es la luz y creador de la vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. ¿Verdad? En este caso, Jesucristo es presentado como el Logos eterno de Dios, quiere decir el creador de todo. Solo Él, solo Jesucristo es la fuente de luz y vida. Si alguno no conoce a Cristo personalmente, entonces permanece en tinieblas todavía. Solamente Él, Jova, si tú recuerdas este pasaje, también está ahí en San Juan, es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único Dios eterno y creador de todas las cosas, pero en este caso lo más importante, creador de la luz y la vida para toda la humanidad. Correcto. ¿Estamos en lo correcto? Correcto. Muy bien, seguimos avanzando. En el versículo 12, Jova, vamos a leer aquí los versículos 11 y 12. Con esta pregunta vamos a encontrar ahí la respuesta, vamos a comentarla, Jova. ¿Qué debemos hacer para tener el derecho de ser hijos de Dios? Ok, según el versículo 11 y 12, vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Correcto. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener el derecho de ser hijos de Dios, Jova? Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo, ¿verdad? Y creer en Jesucristo también conlleva una decisión nuestra, que es la de aceptarlo como nuestro Salvador. Y también como el Señor de nuestra vida. Son dos cosas diferentes, correcto, pero en las cuales tenemos que movernos en la vida cristiana, sí, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir, Jova, no queremos ofender a nadie, pero es muy claro este evangelio y estos versículos en particular de que solamente quien toma la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador y como el Señor de su vida tiene la potestad, como lo relata claramente la palabra, de ser llamado hijo de Dios.
Claro. ¿verdad? Y esta oportunidad, ¿para quién es, Jehová? Para todo el mundo. Para todo el mundo, Para ¿verdad? todo el mundo, así es. Es Entonces, correcto. ¿qué tiene que hacer todo el mundo, Jehová? Pues en creer en Jesucristo. Tremenda cosa, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. En los versículos 17 y 18, Jehová, ¿a través de quién conocemos a Dios, su amor y su verdad? Versículos 17 y 18. Ok. La Biblia dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es un pasaje muy interesante, Jehová, ¿verdad? A ver si no nos metemos en Honduras y luego no podemos salir. Porque sí hay muchas cosas aquí en las escrituras a veces difíciles de comprender, como es el versículo 18, ¿verdad? Que dice, a Dios nadie le vio jamás. Y este jamás incluye todos los tiempos, Sí. ¿verdad? Entonces, es importante entender que cuando alguien dice, he visto a Dios, no se está refiriendo al Padre, no se está refiriendo a toda la divinidad Ujú. que nosotros comprendemos y le llamamos Dios, ¿verdad? Hay una expresión a veces difícil de comprender cuando hay una manifestación de Dios y la gente pudo verlo. Muchos de esos casos se vieron ángeles de Dios y en algunos casos el mismo Señor Jesucristo. Sí. Y esa expresión difícil de comprender se entiende como cristofanía. Ujú. Es una expresión de Dios a través de Jesucristo. Pero fue Jesucristo entonces a la persona que vieron, no a Dios. No a Dios el Padre. Exactamente. Es lo que podemos comprender. Ahora es lo que los estudiosos de la Biblia nos dejan entender, Ok. ¿verdad? Hay casos, por ejemplo, como recordando a los tres hebreos compañeros de Daniel. Ajá. ¿Recuerdas que estaban en el horno de fuego? Sí. Y Nabucodonosor preguntó, después ya que pasó todo el drama, dice, pues ¿cuántos pusieron en el horno? ¿No fueron tres? Y todos dijeron, sí, Señor, pusimos tres. Y el rey dijo, pues yo veo cuatro. Y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Ok. Ya un estudio de esos pasajes nos enseñan cómo el mismo Señor hizo presencia para traer protección y bendición a sus hijos, a los que creyeron en Él. Esa manifestación es entonces una cristofanía. Eso es lo que conocemos y lo que nos dejan ver los estudiosos de la Biblia como una cristofanía. Y es a través de esa presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, que Dios nos permite ver su amor y su verdad. Ok. ¿Verdad? Muy bien. Qué maravilla, ¿no? Esto que podemos descubrir en las Escrituras. Este versículo, yo me voy a adelantar un poquito, también me les voy a adelantar un poquito a ustedes, al rato lo voy a mencionar, pero de este capítulo, pues, híjole, es muy difícil decir, este es mi favorito, en este a mí Dios me habló. ¿A poco no les pasó a ustedes? Escoger uno entre tanto, por ejemplo, en el capítulo 1 tenemos 51 versículos, Jehová. Sí, sí, sí. Como para decir, este uno, híjole, perdón hermanos, a lo mejor me quedé muy corto, ¿verdad? ¿Cómo ves, Jehová? Sí, no, nos hubiera dado más chancita de... Escoger dos o tres, ¿verdad? Lo bueno es que para la tarea no más uno, pero podemos escoger más, ¿verdad? Y en esta ocasión el versículo 29 es uno de mis versículos favoritos por el mensaje que tiene. Entonces tenemos una pregunta, Jehová, en este versículo, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús, el Cordero de Dios, por el mundo y también por ti y por todos los que nos están viendo a través de este video? Ok, bueno, según el testimonio de la palabra de Dios, el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros, a quitar el pecado del mundo. Del mundo. ¿A quiénes incluye Jehová en este mundo? Pues a todos nosotros, a todo ser humano. Gracias a Dios, a todo ser humano. ¿Quiere decir, Jehová, que aquí se van tus pecados, mis pecados? Sí, Gloria, así es. gracias a Dios y los de todos los que nos están viendo. Sí, ¿Verdad? Hay esperanza, Gracias a Dios. hay esperanza en Jesucristo. Es muy importante este versículo, Jehová, porque en el Antiguo Testamento
se requería de sacrificio de animales para la remisión de los pecados. Pero tenemos que entender una cosa muy importante, que la sangre de los animales del Antiguo Testamento no quitaban los pecados, solamente los cubrían. Tuvo que venir un sacrificio perfecto. Y de ese sacrificio hablamos mucho hace aproximadamente un mes, Sí. cuando estábamos pasando por lo que conocemos como la Semana Santa, y hablamos del sacrificio perfecto de Cristo. Y el sacrificio de Cristo no vino, la sangre de Cristo no vino a cubrir nuestros pecados. El Evangelio es muy claro, ¿verdad? Lee otra vez el versículo, Yoba. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita, esa es la palabra clave, Esa el es. pecado del mundo. Exactamente. No solo limpia las acciones del pecado, sino que también, Yoba, la sangre de Cristo trata con la raíz de la causa del pecado. Por eso es que podemos ver vidas transformadas, Yoba. Así es. Vidas cambiadas, ¿verdad? Y no vamos a entrar a ese tema porque pues aquí nos atoramos. Si hablamos de toda tu pecaminosa manera de vivir, Yoba, pues aquí, Sé, no, aquí nos quedamos 2 días. Bueno, aquí nos quedamos, ¿no? El pecadote ese de estar tomando café, pues ¿qué es eso, no? híjole. Pero sí, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Sumo aquí a este versículo de San Juan 1:29, lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, hablándole el escritor a los colosenses, y aquí nos incluye también a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Okay. Ahí es donde el Señor derramó su sangre preciosa para quitar el pecado del mundo. Quedamos limpiecitos. Bendito sea el Señor. Como leímos en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Y este efecto maravilloso que nos menciona el versículo 29, que solamente, aquí solamente es la anunciación, solamente Juan adelantándose para presentarlo al mundo, porque ese es el testimonio del versículo 29, ¿no? Que cuando Juan vio a Jesús que venía, Juan, con una revelación directa de Dios, le anuncia a todos los que estaban ahí alrededor de él, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Okay. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, en algunos capítulos vamos a ir con menos preguntas, en algunos con más. Entonces, ahí no la vamos a ir variando, ¿verdad? Son preguntas que escogí al azar, versículos que escogí al azar, y espero que podamos tener aquí enseñanza. En el capítulo 2, Yoba, tú recordarás que comienza con un milagro, Así es. ¿verdad? Que se conoce como el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea. ¿Te acuerdas de qué se trató ese milagro, Yoba? Sí. Antes de ir a la pregunta. Bueno, trató estaban en una boda, Ajá. se terminó el vino y Jesús transforma el agua en vino. Digo, ya era suficiente con ese milagro, ¿no? Sí. Pero bueno, hay algo de fondo ahí, ¿ok? En el versículo 11, Yoba, ¿qué mostró el Señor con ese milagro? Bueno, el versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué mostró el Señor? Su gloria y tenía el propósito de que sus discípulos también creyeran en él. Exactamente, mostró su gloria, mostró su grandeza. Jesús hizo este primer milagro mostrando su gloria, su grandeza, y nos muestra, Yoba, que Dios puede hacer cualquier tipo de milagro, ¿verdad? Pero el milagro que más le interesa a Dios, y lo vemos a lo largo de los evangelios, el milagro que más le interesa a Dios es transformar vidas. Así es. Si Dios transforma, acuérdense, lo mencioné en días pasados, si Dios transforma una vida,
puede transformar un matrimonio. Si transforma un matrimonio, puede transformar toda una familia. Si transforma una familia, transforma otra familia y otra familia y otra familia. Entonces transforma nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces Dios hizo este primer milagro aquí mostrando su gloria y su grandeza, pero eso nos deja ver, como también la Escritura da testimonio diciendo, no hay imposible para Dios, ¿verdad? De tal manera, mis queridos hermanos, amigos que nos están viendo aquí, grábense esto en este momento. No hay imposible para Dios. Leyendo, ustedes ya lo leyeron ahí, que el maestresala se quedó sorprendido al probar el vino que Jesús había convertido aquí del agua. Y hizo un comentario y dijo, pues caray, los que hacen fiestas, sirven primero el vino bueno, ¿verdad? Pero ya cuando la gente está ebria, perdió el sentido, le dan el vinito más malito. Yo no sé de qué está hablando ahí, ¿verdad? Pero pues, así dice, ¿no? Así da el testimonio. Sí, así. Dice, sin embargo, tú has dejado el mejor vino para después. ¿Verdad? Quiere decir que el Señor hizo algo bien, algo de calidad, un milagro. Entonces, no hay imposible para Dios. Él puede cambiar cualquier circunstancia para bien. Él puede tornar una escena oscura, difícil, en algo glorioso para nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestra misma salud. Si alguien se siente dolido, si alguien está pasando por dificultades, dele la oportunidad a Cristo Jesús de que haga un milagro en su vida. Él tiene poder. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo ves, Jova? Sí, pastor. Sí. Correcto. Este capítulo 2 solamente tiene 25 versículos y bueno, luego vamos de los versículos que nos gustaron, ¿verdad? El capítulo 3 es un capítulo muy interesante, tiene muchos temas muy interesantes, solamente tiene 36 versículos este capítulo 3, pero tiene una historia igual al principio del capítulo 3. ¿Recuerdas cuál es la historia del capítulo 3? Sí, es uno de los principales de los fariseos, Ujú. yendo a escondidas a ver al Señor para preguntarle acerca de lo que tenía que hacer para tener vida eterna. Exactamente. Con esta idea, Jova, dentro de las respuestas que le da Jesús aquí, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios según el versículo 3? Bueno, el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y aquí podemos entonces comprender lo que más adelante dijo el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios, en 2 Corintios 5:17, que por cierto hablábamos de ese pasaje el domingo pasado en la iglesia metodista libre de Tecate. ¿Recuerda lo que dice de 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí está incluido lo que dijo Jesús en Juan 3:3. Pues es necesario nacer de nuevo, sí. ¿Y cómo está reflejado en 2 Corintios 5:17? Pues somos nuevas criaturas. Nueva criatura, ¿verdad? ¿Y quién es nueva criatura? Aquel que está en Cristo. No el que pasa, no el que visita. No, el que está en Cristo. Que De modo permanece en Cristo. que permanece. Si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Sí. ¿Verdad? Pero Jesús lo presenta aquí, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay que cumplir con ese requisito y eso solamente lo hace Jesucristo con su sangre preciosa y el cambio que provoca en nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Usando todos los elementos que Dios tiene para nosotros, partiendo del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Así es. Bendito sea Dios por esta maravillosa oportunidad y esta enseñanza que encontramos aquí en su palabra. En este capítulo 3, otros dos versículos que me llaman mucho la atención aquí, yo creo que el pasaje muy interesante aquí es el que está dentro de los versículos 16, 17 y 18 de San Juan 3. Con esta pregunta, Jova, ¿por qué dio Dios a su Hijo para salvar al mundo? Versículos 16 al 18. Ok, vamos a leerlos. Ajá. Dice versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, aquí podemos ver el asunto de causa y efecto. Vamos a ver, el efecto aquí está en los versículos 17, básicamente el 18. Pero la causa, ¿por qué, Jehová? ¿Por qué hizo Dios eso? Por amor a nosotros. Nada más, ¿verdad? Nada más. Nada más, por amor, para salvar al mundo, para salvar a la humanidad, para que no vayamos a la condenación que nos merecíamos por causa de nuestros pecados. Creo que este párrafo de la Biblia, hermanos, no sé si alguien lo escogió como alguno de sus favoritos. Espero que no. Hermanos, no me vayan a decir, a mí me gustó Juan 3:16, aunque sí es lógico que les guste, pero no me digan aquí, a mí me gustó, lo marqué y me lo memoricé. Ese ya se lo sabía. No, aquí tienen que haber escogido otro, ¿eh? ¿Sí o no, Jehová? Sí. Pero este pasaje, hermanos, sí, márquenlo. Estos versículos 16, 17 y 18 tienen la razón por la cual, y el efecto, la causa es esta, y lo que resulta es el 17 es positivo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ajá. Y lo triste, aquí hay en lo cual debemos meditar, hermanos, amigos que nos escuchan. Este versículo 18, tómenlo muy en cuenta. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted ha escuchado más de una vez el mensaje de Dios, si más de una vez le han invitado a entregarle su vida a Cristo, si Dios le ha hablado más de una vez, incluso ha llorado, tal vez le han invitado a hacer una oración que algunas veces pensamos que es una oración mágica, pero su vida no ha cambiado. Usted entró en un momento de emoción y tal vez lloró, pero su vida no ha cambiado. No deje pasar este día. Si usted puede tomar más adelante un tiempo y en la intimidad de su cuarto, de su casa, en un rinconcito, en el jardín de su casa, donde usted puede estar a solas con Dios y hablar con Dios y decirle, yo te recibo como mi Salvador, yo creo en ti, quiero creer en ti. Y mencione estos versículos 16, 17 y 18, entendiendo el amor de Dios, entendiendo que Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y usted puede decir, yo no quiero rechazarlo más. Ya lo hice una vez, ya lo hice 2 veces, ya lo hice 3 veces. Ya se hizo en mí una costumbre. Estoy acostumbrado a ir a la iglesia o voy a la iglesia de vez en cuando y eso calma mi conciencia. Deje de hacer eso. Entréguele su vida a Cristo y como mencionábamos hace rato, Jehová, el efecto que causa a lo que el apóstol Pablo menciona, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es. ¿Verdad? Y de hecho, perdón, sí. De hecho, la predicación pasada que tuvimos con los niños hablaba acerca de un personaje que ustedes vieron en el video que decía era cristiano, pero que su vida decía otra cosa. Entonces es bien importante, hermanos, que sinceramente nos analicemos, veamos nuestra vida y nos demos cuenta si realmente hemos entregado nuestra vida a Dios. Porque si no hemos cambiado, si no hay fruto, si no se puede ver en nuestra vida un cambio, pues creo que necesitamos realmente entregarle nuestra vida a Cristo. Creo que en algún momento el pastor nos va a explicar lo que es realmente creer. Porque aquí dice creer y cualquier persona puede decir, bueno, yo creo en Dios. Pero es una manera muy específica, muy clara de creer. Y creo que en algún momento lo vamos a retomar, pastor. Sí, sin duda alguna. Nada más para que nos quede clara la idea, creer, en el sentido que nos está hablando la Escritura, no es el creer pasivo y de un momento. Así es. Sino que es creer para siempre. Para eso, mira, nos sirve mucho la siguiente pregunta que tengo aquí, y le pone un sello a este tema, Jehová, aquí, muy interesante. En el versículo 36 de este mismo 3, dice, ¿qué tienen los que creen en Jesús? ¿Y qué pasa si lo rechazan?
Hay dos preguntas aquí. El versículo 36. Es muy interesante este versículo. Vamos a leer el versículo 36, hermanos. Ahí ustedes en su Biblia, por favor. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tremendo, tremendo. Tremenda cosa, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay dos reacciones, hermanos. El que cree en Jesús, no el que cree momentáneamente, sino el que cree de todo su corazón con el fruto propio de creer en Él. El resultado, vida eterna. Pero el que lo rechaza, el que lo ha rechazado una vez y dos veces y tres veces, el que se acostumbra a una práctica religiosa. Una práctica religiosa es a veces sí, a veces no. Yo creo en Dios cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas no creo en Dios. Si estoy en esta iglesia estoy bien, pero si me cambio de iglesia ya dejo de ir a la iglesia. Cristo no está marcado por iglesia. Claro. Cuando uno camina con Cristo y camina con Cristo, punto. Sí. ¿Verdad? Ya la iglesia es resultado de nuestra fidelidad a eso que Cristo ya hizo por nosotros. Sí. Pero, bueno, eso es lo positivo, ¿no? Pero lo negativo y es lo triste y es donde no queremos que nadie de los que nos está viendo, nadie de los que está alrededor de nosotros y nadie de mi familia y obviamente de tu familia, Yoba. Sí, sí. No queremos que nadie sufra las consecuencias de lo que dice al final este versículo. Otra vez del versículo 36, Yoba. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No queremos eso. No. Queremos que disfruten del amor de Cristo, del perdón de Cristo y estén seguros de la promesa que Cristo tiene para todo aquel que cree en Él. Lo conocemos en las Escrituras como vida eterna. Si queremos entenderlo de una manera simple, pues ir al cielo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Punto. ¿Verdad? Bueno, el capítulo 4 es un capítulo muy extenso, tiene 54 versículos, tiene una historia en particular, nos encontramos aquí con la historia a la que nosotros le hemos llamado la historia de la mujer samaritana. Está en todo este relato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver aquí, hay muchos versículos apasionantes también en este capítulo, pero vamos a concretamente, Yoba, al versículo 40, 41 y 42. Ya ustedes leyeron toda la narración aquí, como la mujer tiene un encuentro con Jesús y la mujer deja a Jesús ahí y entra al pueblo y habla con los hombres y da un mensaje, etcétera, etcétera. Y a causa de lo que esta mujer hizo, es que tenemos esta pregunta, Yoba. ¿Qué supieron los samaritanos sobre Jesús después de pasar tiempo con él? Ok, bueno, según el versículo 40 al 42. Ok, dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ok, Yoba, entonces, ¿qué supieron los samaritanos sobre Jesús después de que él pasó tiempo con ellos o de que ellos pasaron con él tiempo? Aquí dice por lo menos 2 días. Sí, ¿Qué supieron los samaritanos? que era el Salvador del mundo, que era el Cristo. Exactamente, ellos lo supieron. Miren, me llama mucho la atención, regresando un versículo antes, y esto nos debe animar mucho a todos, hermanas, también a ustedes. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Así es. Tremendo testimonio, ¿no? Sí. De esta mujer que se animó a entrar a su pueblo y dar testimonio diciendo, me he encontrado con un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No eran cosas bonitas las que le decía el Señor. Sí, sí, sí. Pero dice, me dijo todo. Y la mujer dice, ¿no será este el Mesías? ¿No será el Cristo? ¿No será este el enviado de Dios? Entonces los samaritanos salieron, no se quedaron nada más con el mensaje que ella les dio, que qué buen mensaje les dio. Pero no se quedaron con eso, sino que salieron, tuvieron un encuentro con el Señor. Y aquí hay una reflexión bien tremenda, Yoba.
de estos samaritanos, que vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Me hace recordar un canto, yo creo que este es también con los que van en camino a Emaús después de la resurrección. No te lo sabes tú, No, tú no, eres, tú no. eres de Parchís para acá. Este canto que dice, quédate Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Y sigue diciendo, ¿no? Y qué bueno que podamos decirle al Señor todo el tiempo, Jehová, quédate Señor, quédate conmigo. Y en este caso, literalmente con los samaritanos se quedó 2 días y permitió que los samaritanos entendieran que Jesús era, es y seguirá siendo el Salvador del mundo. Amén. Maravilloso, ¿no? El capítulo 5, yo de aquí nada más tengo una pregunta y ya casi estamos terminando. En el capítulo 5, versículo 24, ¿qué pasa si oímos las palabras de Jesús y las creemos? Ok. El versículo 24 Ajá. dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué pasa si oímos las palabras del Señor y las creemos? Tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. ¿Qué más? No vendremos a condenación y hemos No hay, pasado de muerte a vida. no hay condenación y hemos pasado de muerte a vida. Resultados maravillosos. Sí. Nada más de oír las palabras del Señor y creerlas. Ahora, una ventaja que tenemos nosotros maravillosa es que todos tenemos a nuestro alcance las palabras del Señor, Así es. ¿verdad? ¿Qué le recomiendas tú a nuestros hermanos que nos están viendo que no tienen Biblia todavía? Que no tienen Biblia. Bueno, Sí. hermanos, pues consíganse una Biblia, porque es una increíble bendición de verdad el poder aprender más de la palabra de Dios cada día. Y si ustedes ven o pueden ver una constante, todo el tiempo está hablando de la manera en la que tenemos o podemos obtener vida eterna, y solamente es por medio de Jesucristo. Y la única manera de conocer a Jesucristo es por medio de su palabra. Así que yo les recomendaría o les recomiendo a los que no tienen Biblia que pues hagan lo posible por conseguir una Biblia y estudiarla, escudriñarla. Sí. Y pues lanzo una oferta nada más para Tecate, no puedo irme más allá de Tecate. Si alguno de ustedes todavía no tiene una Biblia y no tiene dinero, el coronavirus le ha pegado bien duro y ha afectado a la economía. Sí, sí, sí. Mándeme un mensajito y voy a tener las listas ahí en la puerta, pase por la casa pastoral y puedo proporcionarle una Biblia para que la esté estudiando y leyendo, para que se apropie de la palabra del Señor. Es muy interesante que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, no nos descuidemos en cuanto al mensaje del Señor, del mensaje que tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, Yoba, ¿cuáles fueron tus versículos de esta semana? Mira, como les decía hace un momento, Juan 1:29 del capítulo 1, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el 1, ¿cuál es, Yoba? Bueno, yo desobedecí, fueron 2 versículos, son Qué bárbaro. el 11 y el 12 que todos conocemos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y ahí cuál fue el de ustedes del capítulo 1? No lo olviden, ¿eh? En el capítulo 2 me gustó mucho, Yoba, después del milagro de la conversión de agua en vino, el versículo 11, que dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ok. Bueno, el mío fueron, una vez más fueron 3 versículos, del 19 al 21, dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Oye, yo llevo aquí dos versículos, el 29 y el 11. Tú ya llevas 5, Ya ¿eh? llevo 5. Ya. Buena tarea, buena tarea. Yo ya llevo 5, ¿eh? ¿Ustedes cuántos llevan? ¿Cuál fue su versículo favorito del capítulo 2? Ahí lo tiene marcado. Bien hecho. En el capítulo 3 me encanta, sí, me ha encantado mucho este versículo 17, que es continuación del versículo 16, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Del 3, ¿cuál te gusta, Jova? Híjole, yo sí apliqué esa que del 16. No lo sé de memoria, pero sí, sí es mi versículo favorito, de verdad. Tal vez hasta de toda la Biblia, ¿verdad? Sí. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravilloso versículo. ¿De usted cuál fue el del capítulo 3? ¿Ya lo tiene ahí marcado? Trate de memorizárselo, ¿eh? Y si tiene el 3:16, pues apréndase otro también. Del capítulo 4 me gustó mucho el testimonio de los samaritanos en el versículo 41. Dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Después de que habían creído muchos por el testimonio de la mujer, Así es. pero del testimonio aquí del versículo 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él, hablando del Señor Jesús. ¿Cuál te gustó del 4? A mí me gustó el versículo 14, que dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tremendo mensaje en este capítulo. ¿Cuál es su versículo favorito del 4? Ahí téngalo marcadito y trate de memorizarlo. ¿Okay? Y finalmente en el 5 me gustó mucho el final del capítulo 5. Bueno, casi al final, no, el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es tu favorito en el Híjole, 5? ahí coincidimos, pastor. Ah, qué bueno. El versículo 24 es el versículo igual que me gustó. Sí, con un tremendo mensaje. Sí. Bueno, pues hermanos, esperamos que hayan disfrutado de este tiempo, esta charla en torno a una taza de café, hablando de la maravillosa escritura de estos primeros 5 capítulos del Evangelio de Juan. Tarea. Vamos a leer a partir de hoy y hasta de hoy en 8 los capítulos, Jova, 6, 7, 8 y 9. Cuatro capítulos nada más. Solamente 4 capítulos. 6, 7, 8 y 9. El capítulo 6 creo que es un capítulo muy extenso. Sí, tiene 71 versículos. El 7 tiene 52. Son muchos versículos. El 8 tiene 59. Y el 9 solamente tiene 41. Son capítulos muy extensos, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo de la misma manera, hermanos. Puede leer un capítulo cada día y repetirlo y repetirlo. Esto es aparte de sus lecturas devocionales. Yo sé que todos ustedes tienen su lectura devocional. No la descuiden, no la dejen. A mí me encanta estar leyendo Proverbios. Me encanta estar leyendo los Salmos, aparte de mi lectura. Pero ahora me he integrado a la lectura de San Juan. Entonces, cada mañana estoy ahí leyendo mis capítulos de Juan y viendo cómo el Señor me habla en algún versículo en particular, y estoy marcando mi Biblia, estoy tomando notas ahí y estoy preparando la tarea para la próxima semana con la ayuda de Dios. Aquí seguiremos yo, mientras el Señor nos preste vida y salud. Amén. Terminemos estaremos charlando con ustedes en estos capítulos y haciendo algunas preguntas de algunos versículos en particular. ¿Cómo ves, Joa? Muy bien, pastor. Nada más hacerle la recomendación a los hermanos que uno de los síntomas de los cuales me decían estaba padeciendo en estos días era estrés, y creo que es por todo lo que está ahorita en el ambiente, viviendo, sí. En el ambiente y todo eso. Hermanos, la recomendación es estar menos en las cosas de la tele, en la información, que a veces es amarillista, no sabemos realmente cuál es la realidad, y llenémonos mejor de la palabra de Dios, que nos da tranquilidad, nos da paz, y como decía, tenemos que hacernos nuestras la palabra de Dios para poder sobrellevar esos tiempos difíciles. Y sabemos que hay hermanos en este momento, hermanos de la iglesia, que están enfermos, y pues les pedimos, hermanos, que estén junto con nosotros en oración por cada uno de nuestros hermanos, sí, que están pasando por esta situación difícil. Incluso uno de los salmistas mencionaba, Jova, que la palabra de Dios viene a ser medicina para nuestro cuerpo. Así es.
Vamos a usarlo, hermanos, literal, que la palabra de Dios venga a sanar nuestros cuerpos. Bueno, vamos a terminar esta noche con oración, hermanos. Yo quiero orar para terminar la reunión y que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, Padre, por la facilidad que tenemos de acceder a tu palabra y aprender de ti. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre a nuestro favor, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, vivir y aplicar tu palabra en nuestra vida. Señor, llénanos de tu amor, llénanos de tus bendiciones, Padre. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el que podemos aprender más y más y más de ti, Señor. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te agradecemos y nos ponemos en tus manos. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Rogamos al Señor que la paz de Jesucristo siga estando en nuestras vidas y en nuestros hogares. Sigámonos cuidando. Que el Señor nos bendiga a todos. Dios les bendiga. Amén.